Hola, un saludo fraterno a todos aquellos quienes están viendo la ponencia. Mi nombre es Ruth Rivas Franco. Soy dramaturga y docente investigadora de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle. Hoy les presento la ponencia Propuesta epistemológica para el teatro desde el pensamiento complejo y la transdisciplina. Esta ponencia hace parte de la investigación Comprensión compleja de la investigación-creación en el teatro, realizada en el marco de los estudios de doctorado en pensamiento complejo en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Presenta un análisis hermenéutico de 5 de los 7 principios generativos del pensamiento complejo, apoyado en la experiencia de la propia investigadora como actriz y dramaturga, y en la teoría teatral. Utiliza para ello las lógicas del tercero incluido, la lógica dialógica, la lógica de recursividad organizacional y la lógica hologramática como estrategias de pensamiento. Desarrolla la comprensión compleja del teatro desde 3 categorías en las que éste ha sido estudiado, como arte y campo, como práctica artística y como obra y acontecimiento. Siguiendo a Di Castro, entendemos por lógica arte o entrenamiento de nuestras facultades cognitivas. En ese sentido, las lógicas antes enunciadas son estrategias para construir pensamiento. Así, al hablar de la lógica dialógica desde Morin, se trata de una forma de pensamiento que, si bien distingue dos lógicas distintas, podríamos decir disciplinares o de niveles de realidad, puede hacerlas dialogar y co-crear. En cuanto a la lógica de recursividad organizacional, Morin plantea que éste implica un pensamiento capaz de concebir cómo el producto o el efecto puede ser también la causa. La lógica hologramática propone un pensamiento que a partir de la parte puede observar el todo, porque en la parte está la esencia del todo. Ahora bien, desde la transdisciplina propuesta por Nicolescu, este reconoce 3 niveles de realidad: el físico, todo cuanto sentimos y conocemos a través de nuestros sentidos e intelecto; el mental, es decir, nuestras estructuras de pensamiento, nuestra psicología y sistema emocional; y el sagrado o místico, en el que coexisten nuestras creencias, la intuición, lo onírico y el ADN cultural, como lo llamaría Hellman. En cuanto a la lógica del tercero incluido, esta plantea un pensamiento que comprende que T es A y a la vez no es A. En ese sentido, cada vez que abordamos la comprensión del teatro desde los principios generativos del pensamiento complejo, estamos utilizando las anteriores lógicas como estrategias de pensamiento, develando cómo a través de ellas el teatro transita entre los diferentes niveles de la realidad, transfigurándola y creando otra. En términos de Ibelic, una arrealidad que logra ver allí donde la oscuridad nubla el pensamiento. Pasamos ahora al análisis hermenéutico de 5 de los principios generativos del pensamiento complejo a partir de la propia experiencia de la investigadora como actriz y dramaturga. El primer principio es el principio sistémico. Este permite relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo y viceversa. Es decir, que estas categorías, arte, campo, práctica artística y obra como acontecimiento, son todas al mismo tiempo el teatro. De igual manera, para el estudio del teatro es necesario comprender cómo interactúa cada parte en dependencia con el todo y cómo cada parte puede ser autónoma. Al ser planteado como un campo, desde lo que nos dice Bourdieu, no se limita solo al ámbito académico, entran a crear esa producción de conocimiento otras relaciones que vienen desde otros campos, sistemas, como la sociedad, la política, la historia, la educación, la cotidianidad misma, la religión y demás. En ese sentido, al hablar de teatro como campo de producción de conocimiento, lo hacemos desde una visión compleja, transdisciplinar, transhistórica y transcultural. El artista no es una parte aislada de la sociedad. Morin plantea cómo la noción de sujeto se construye en relación consigo mismo, pero también con el mundo externo. Somos producto de una cultura, de un momento histórico, político, económico, incluso sobre todo genético, así no seamos conscientes de esto.
Nuestra identidad se construye en autonomía, siendo mí, y en dependencia de los otros sistemas, siendo un nosotros. Los saberes ancestrales que en nuestra Latinoamérica se encuentran en constante tensión con la cultura universal, entre paréntesis europea norteamericana, se deslizan en nuestros procesos creativos donde por gracia de lo sensible es posible que lo irracional, lo que se encuentra en el nivel de las creencias según Nicolescu, pueda aflorar y hacer parte del tejido de la obra o el proceso de creación, pero también porque debido a la marcada búsqueda de una identidad latinoamericana, los creadores han hallado las historias en los sabedores o en personas del común, en las cuales la oralidad tiene sus propias especificidades, que luego son transfiguradas en la creación. En cuanto a la categoría del teatro como obra de arte, de acontecimiento, el espectador también en su ejercicio de expectación juega con esa doble condición del mí y el nosotros. Es decir, completa la creación en su experiencia que atravesando los tres niveles de la realidad termina por comprender la obra, no solo de manera sensible, sino también racional. Tomamos el concepto de práctica artística desde Sánchez. En ese sentido, como categoría, es la que más incidencia directa tendría en el aula y en los procesos de investigación-creación, porque en la idea de práctica está contenida la idea de proceso. Aquí entrarían los entrenamientos, los ensayos, como esas partes que no son el teatro en sí mismo, pero sin las cuales el teatro, o mejor, los creadores, no podrían preparar ni el programa, lo que está planeado, ni prepararse para la intrusión del azar o para responder a las paradojas realidad-ficción, presentación-representación, siempre presentes en cualquier tipo de teatro. Cuando pensamos este principio sistémico del teatro como práctica artística en relación con la investigación-creación y la enseñanza-aprendizaje del campo desde una perspectiva latinoamericana, es necesario un cambio de paradigma de pensamiento. En ese sentido, el pensamiento complejo y la transdisciplina ofrecen la posibilidad de la lógica del tercero incluido, necesaria no solamente para la comprensión del sujeto como mí y al mismo tiempo como nosotros, sino también desde la posibilidad de incluir los saberes tradicionalmente negados desde un paradigma racionalista, el saber del ego, el saber ancestral, el saber latinoamericano, soportado en una oralidad que empieza a abrirse paso en la academia como medio válido para la transmisión de conocimiento. En la lógica del tercero incluido está la búsqueda por nuestras identidades latinoamericanas, en las que no se trata de refundar la patria teatral y cortar el cordón umbilical que nos ata al viejo continente, sino de reconocer que somos eso y también esto. Desde esta lógica se da un lugar al pensamiento femenino. El teatro es un arte que por tradición tiene un pensamiento masculino. Cuando hablamos de los maestros del teatro, cuando enseñamos la teoría del teatro, de directores y dramaturgos, son muy pocas las mujeres que emergen en la categoría de maestras. El pensamiento complejo y la transdisciplina como estrategias pueden permitir un mayor desarrollo en este aspecto. Principio hologramático. La esencia del todo está contenida en la parte. El sujeto como parte mínima está contenido y contiene en sí mismo todas las otras categorías. Es la parte mínima pero imprescindible. No es posible la existencia de ninguna de las otras categorías sin el sujeto. Él guarda en sí mismo la tradición y la innovación en el campo. Innovación dada por su singularidad, por esa tensión permanente expresada a través de la lógica del tercero incluido. Él, desde la noción de sujeto, es al mismo tiempo un nosotros que crea y estudia desde la tradición teatral y un mí que se yergue indisciplinar a raíz de los tiempos que habita y de los medios de los cuales dispone para la creación. Desde el pensamiento complejo, este principio hologramático nos permite comprender esa tensión entre la tradición y la innovación y avanzar en la aceptación de teatralidades que distan de la tradición para estudiarlas e incorporarlas a la evolución del campo. En ese sentido, el principio hologramático no solo responde como parte del campo teatral, sino que atraviesa los diferentes niveles de la realidad, pues el sujeto que crea no separa en su mismidad lo disciplinar de lo religioso, lo biológico de lo estético. En él habita el teatro como campo y no como disciplina.
pero sí separa de manera consciente, como transgresión o ruptura, lo que rechaza del nosotros en esos niveles. Por otra parte, el teatro es un arte esencialmente colectivo, de manera que esa tensión se expresa de forma individual y colectiva. Al reconocer que de ese mí hace parte de nosotros y no necesariamente de mí, la comprensión del teatro desde el pensamiento complejo se ubica en una perspectiva crítica en relación con los imaginarios que recreamos y reproducimos desde la escena. En la categoría de práctica artística, el principio logramático es fundamental, pues se trata de reconocimiento del estudiante de esa tensión que es en últimas el reconocimiento de sí mismo desde una perspectiva crítica y transdisciplinar, en el sentido en que no solo reconoce su pensamiento, sino también su sistema de creencias. Comprende el teatro como un arte transdisciplinar, transhistórico, transcultural y colectivo. Así experimenta la creación más allá de su subjetividad, en la cual en el tejido de la obra cada fragmento habla de sí mismo y al mismo tiempo de la totalidad en la que se inscribe. Ahora bien, desde la categoría de obra de teatro y acontecimiento, la creación supone un reto doble. Por un lado, se trata de crear una obra y por otro de crear una experiencia en tanto acontecimiento. Se realiza en una tensión en la que cada acción, creada a partir de la multiplicidad, habla de las relaciones e interacciones que entre lo diverso se establecen en la totalidad, unidad de la obra, pero al mismo tiempo cada acción está para ser comprendida en interacción con el mundo del que hace parte. Así, cada acción de la obra no solo lleva el ADN de ella misma, sino también el de nuestra sociedad. Principio de retroactividad. Este principio rompe con la lógica de causa y efecto que rige los paradigmas simples de pensamiento. Nos ubica en la idea del bucle como lógica, permitiendo comprender que existen procesos en los cuales se puede ser al mismo tiempo causa y efecto, o procesos en los cuales el efecto retroactúa sobre la causa, modificándose a sí mismo. Juega aquí de nuevo la lógica del tercero incluido. En la categoría del campo, este principio nos puede facilitar la comprensión de muchos procesos que se dan en la poiesis. Recordemos aquí que esta palabra significa al mismo tiempo producción y producto. Es el acto de creación y es la creación en sí misma. También aporta otra manera de comprender cómo funcionan los entrenamientos atravesando los distintos niveles de realidad, teniendo manifestaciones en el nivel de lo físico que contradicen las leyes clásicas del mismo. Puede hacernos comprender que a veces las causas y efectos se ubican en niveles distintos de la realidad y nuestra percepción nos hace creer que no hay conexión alguna entre ellos. Esto expande la comprensión del teatro como campo, pues se pueden conectar los puntos de encuentro entre las diversas disciplinas y los diversos niveles de la realidad. Supone así una relación indisoluble entre la teoría y la práctica, comprendiendo cómo la una y la otra están relacionadas en diferentes niveles. En la categoría de práctica artística, no solo en los entrenamientos, sino también en los procesos de creación, este principio nos ayuda a pensar de dónde surge una imagen, una idea, es la causa o el efecto de un proceso, es ambas cosas. El pensamiento creativo es un tipo de pensamiento que no es lineal y que es capaz de atravesar los distintos niveles de realidad debido a que la transfiguración de la realidad opera principalmente a través de la imaginación. Desde las categorías de obra y acontecimiento, la obra no está terminada, sino que ante los ojos del espectador y desde la perspectiva del artista está siendo creada en las dimensiones física, emocional, racional, psicológica, tanto del espectador como del actor. La obra es y al mismo tiempo está siendo y sucediendo. Principio de recursividad. Este parte del principio de la retroactividad, en el sentido en que también nos instala en la lógica del bucle. Sin embargo, este principio desde mi perspectiva es solo aplicable a procesos vivos, por cuanto requiere que el efecto sea en sí mismo un producto, que regresa a su origen para automodificarse, autocrearse, para garantizar su continuidad o existencia.
Maturana y Varela lo llaman autopoiesis. De acuerdo con lo anterior, este principio sirve para una comprensión compleja del teatro en las categorías de práctica artística y de obra-acontecimiento, y casi exclusivamente en lo referido a los temas de actuación y la expectación, debido a que, como explicábamos, en el principio logramático, lo que hace que estas categorías puedan observarse como procesos vivos es la directa participación del sujeto como unidad mínima e indispensable para su producción. En ese sentido, desde la práctica artística, tanto en procesos de entrenamiento como de creación, se puede identificar cómo a través de técnicas como la improvisación y la repetición, aparentemente antagónicas, productos en sí mismas, el sujeto aprende a incorporar en ellas elementos que las resignifican y las autocrean, pues ese es el oficio del actor. En ese instante efímero que es el teatro, el actor debe convencer al espectador de que lo que ocurre en la escena sucede por primera vez, y para poder hacerlo, el actor ha ensayado decenas, cientos de veces. Es decir, la repetición es la base del teatro, pero no debe aparecer en la escena. Sin embargo, en la obra como acontecimiento no interviene solo la repetición de la partitura escénica. También están los otros niveles de realidad en los que se mueve el sujeto y, por supuesto, los otros discursos que intervienen, la luz, el sonido, el vestuario. Estos niveles de realidad están multiplicados por tantos sujetos como intervienen en la escena, en la trasescena, en las butacas. También ocurre que el espectador que ha visto la obra muchas veces ve en cada función algo diferente, encuentra un nuevo sentido, un algo que había escapado antes y puede no depender de la compañía, de la ejecución, sino de él mismo como espectador. Tiene entonces la propiedad de la autoecoorganización, así como de la autopoiesis. No se trata simplemente de la posibilidad de interpretación que el sujeto tiene ante un texto, escrito o espectacular, sino que es la misma obra la que en sí tiene los elementos que permiten esta nueva interpretación. Sigue siendo la misma obra, pero es una nueva. Se explica mediante la lógica del tercero incluido. Esto nos lleva a concluir que el lenguaje es también vivo y en ese sentido el lenguaje del arte. Como explica Marina, la inteligencia ha creado una herramienta a través de la cual es capaz de autocrearse, el lenguaje. En los entrenamientos del actor no solo se entrena el cuerpo físico, sino que se entrena la mente y la emocionalidad. Es decir, se trabaja en los tres niveles de realidad, pues para entrenar el cuerpo y llevarlo a trascender límites, es necesario trabajar en nuestros sistemas de creencias. Es necesario también reestructurar nuestro pensamiento. Al hacer esto, creamos nuevas conexiones neuronales que nos permiten con el cuerpo traspasar nuestros propios límites. En ese sentido, como sujetos, somos máquinas autopoéticas. Comprender el teatro desde el pensamiento complejo y la transdisciplina puede allanar el camino para integrar en la producción de conocimiento sobre él los distintos niveles de la realidad que están presentes en el mundo. El principio sistémico como organizador de la interacción que presenta el teatro con los otros sistemas abre con certeza la necesidad de una investigación transdisciplinar, transhistórica y transcultural de este arte. La noción de sujeto a través de la lógica del tercero incluido cobra total relevancia en la comprensión compleja del teatro, no como un avalador de la subjetividad per se, sino como la conciencia de esa relación entre lo individual y lo colectivo, a veces tan ausente del arte. Implica más bien una necesidad de que ese sujeto cognoscente se alimente de múltiples saberes, no solo teatrales, y asuma un compromiso ético con lo que produce. También a través del principio sistémico y de la lógica del tercero incluido se da lugar a los saberes, técnicas y oficios ancestrales latinoamericanos, así como el conocimiento de la realidad que tienen las personas del común para pensar y hacer el teatro latinoamericano. La comprensión compleja del teatro permite legitimar teatralidades que son excluidas por la academia, no porque ellas en sus territorios necesiten ser legitimadas, sino porque hacen parte de la producción de conocimiento de la humanidad y como tal es necesario avanzar en su comprensión y divulgación,
aspecto de vital importancia de cara a los procesos de enseñanza y aprendizaje del teatro como un campo a nivel de la educación superior. Finalmente, como dice Marina, una comprensión es siempre una reconstrucción privada a partir de las pistas dadas públicamente por el lenguaje. Gracias.